Pues en este video yo les voy a hablar acerca de mi experiencia como estudiante internacional de posgrado en la ciudad de Vancouver. Yo soy Santiago y tengo 31 años. Y bueno, pues les quiero hablar de esto porque a lo largo de estos 5 años en los que he estado en el doctorado, he recibido muchas preguntas de personas a las que les interesaría poder ir a estudiar a Canadá como estudiantes de posgrado específicamente. Entonces en este canal voy a compartir mi experiencia, algunas de las cosas que yo creo que les pueden ayudar si ustedes quieren migrar a Canadá a través de la vía de estudios, porque sé que existen muchos canales, lo cual me parece genial para que puedan tener información acerca de cómo es la vida en general en Canadá. En este canal específicamente les voy a hablar acerca de las cosas que yo he conocido como estudiante. Soy de Monterrey, México, y entonces espero que me acompañen, que se suscriban y que si tienen preguntas específicas me lo hagan saber en los comentarios. Entonces, primero que nada quiero hablar acerca de cómo saber si Vancouver es la ciudad para ti. Esto es algo en lo que influyen un montón de elementos. Para empezar, saber cómo es la ciudad de Vancouver, no solamente en cuestión de belleza natural o de clima, que es algo de lo que se suele hablar mucho. Aquí quiero hablar un poco más ampliamente acerca de qué implica vivir en Vancouver. Vancouver es una ciudad que tiene 114 kilómetros cuadrados y una población solo en la ciudad de Vancouver arriba de 600,000 habitantes. En su zona metropolitana tiene más de 2 millones de habitantes. Entonces hablamos de una ciudad que no es muy grande, pero que tiene una población considerable, que claro, no llega a compararse con las grandes ciudades como Toronto o la Ciudad de México, en cuestión de población y en cuestión de extensión territorial. Sin embargo, es una ciudad muy buscada precisamente por esta belleza natural de la que les hablaba, porque tienes la playa y tienes montañas con nieve en una gran parte del año a 30 minutos del centro de Vancouver. Entonces, por su locación geográfica es un lugar fenomenal, que además tiene el típico clima de West Coast, que es un clima ni muy frío ni muy caliente, y que oscila entre los -2 cuando muy frío en invierno hasta los 30 grados en verano, en julio, agosto. Hay mucha lluvia, lo cual es algo que tienes que tomar en cuenta, porque a pesar de que puedas decir, pues a mí la lluvia no me preocupa, no me molesta, es algo que cuando convives con esa lluvia, con ese tipo de clima tan frecuentemente, que en Vancouver es muy abundante, sí llega a repercutir muchas veces incluso en tu estado anímico. Si vienes de una ciudad como Monterrey, en la que el clima, pues cambia un montón, pero que no suele haber lluvias por días y días y días, entonces claro que el clima puede influir en tu estado emocional. La ciudad de Vancouver es una ciudad con una historia de un pasado indígena muy importante. Específicamente la ciudad de Vancouver tiene como principal centro a las culturas Squamish, Tsleil-Waututh y Musqueam. Estas tres culturas son parte de las poblaciones indígenas de Canadá llamadas First Nations. Por lo tanto, cada que tú vas a un evento cultural en Vancouver, la costumbre es que antes de iniciar cualquier cosa, así sea una obra de teatro, se da una presentación en la que se agradece a estas comunidades la oportunidad de trabajar y de presentar su trabajo en este lugar que no pertenece a los colonizadores o las personas que hemos llegado después, sino a estos pueblos indígenas que siempre han estado ahí desde mucho antes de que se formara la ciudad. Entonces es importante saber que la presencia cultural de las poblaciones indígenas se puede apreciar en muchos lugares en Vancouver. Por ejemplo, en Stanley Park, que es un centro muy importante en cuanto a las ceremonias para estas poblaciones.
tanto que todavía puedes encontrar tótems y lugares muy significativos dentro del parque que tienen que ver con las poblaciones indígenas. Ahora, la ciudad es una que en los años recientes, al menos en los años que yo he estado ahí, se ha transformado mucho socialmente. ¿De qué manera? Bueno, pues bajo un gobierno liberal, la ciudad de Vancouver siempre se ha caracterizado por apoyar a las personas en situación de calle. Muchas veces cuando uno piensa en una ciudad canadiense, tal vez jamás se imaginaría que existen grandes cantidades de personas en situación de calle, pero es una realidad. Y particularmente como Vancouver tiene tan buen clima, es una ciudad que resulta atractiva para las personas que ya viven en esa situación, al no tener que enfrentarse a climas extremos como tal vez lo harían en las ciudades de Montreal o de Toronto. Entonces, en los últimos años se ha visto un incremento de personas en esta situación, y a pesar de que antes se enfocaban principalmente en la zona de Hastings, que es una calle en el centro de la ciudad, ahora las personas en esta situación se han extendido a otras partes de la ciudad debido también a que se han quedado sin sus zonas de campamento donde frecuentemente vivían en algunos parques en el este de Vancouver. El gobierno ha trabajado por mover a estas personas de ahí dentro de hoteles que han comprado precisamente para que estas personas puedan habitar ahí. Pero muchas de las personas que viven en esa situación no quieren un lugar estable que esté dentro de un edificio o tal cosa. Entonces es una situación complicada que además en años recientes se ha incrementado mucho la violencia en las calles, no solamente en el centro, sino en otras zonas de la ciudad. Y últimamente también las noticias suelen reflejar una realidad que como mexicano me duele ver, porque es algo que específicamente en Monterrey hace unos años, en el 2009, 2010, teníamos muchos problemas con los conflictos entre cárteles rivales, por ejemplo, y en Canadá lo que se está viendo recientemente es mucho crimen violento en cuestión de stabbings o de shootings. Entonces es algo a tomar en cuenta y creo que es algo importante de mencionar, porque si tú llegas con la esperanza de que va a ser una ciudad en la que no pasa nada, pues la realidad es distinta. Sin embargo, es una ciudad que tiene muchas cosas para ofrecer. Si a ti te gustan los deportes al aire libre, sin duda alguna te lo vas a pasar bien, porque puedes ir a andar en bicicleta con el mar al lado, las montañas, los pinos y todo haciendo un ambiente muy especial, y que especialmente si vienes de una ciudad contaminada, de una ciudad donde esto es prácticamente imposible, te va a encantar. Ahora bien, como estudiante internacional hay muchos detalles específicos para compartirte, desde qué cuenta de banco sacar, cómo hacerle si necesitas buscar un departamento que no esté en la universidad, cómo usar Craigslist, que es una página que a mí me encanta, donde puedes conseguir desde muebles hasta quien te ayude a mover tus cosas si necesitas hacer una mudanza o si necesitas comprar un sillón en IKEA o cualquier cosa que puedas necesitar. Incluso comprar un carro puedes hacerlo por Craigslist. Claro, hay que tener cuidados, pero ya iré hablando de estas cosas en los próximos videos. Entonces, si a ti te interesa seguir conociendo acerca de Vancouver, te invito a que te quedes y te suscribes. Y por favor, hazme saber en los comentarios si tienes preguntas específicas para que yo pueda contestarlos. En el próximo video voy a contar acerca de cómo fue que yo hice para llegar a Canadá, específicamente para estudiar un doctorado en UBC, que es una universidad pública en Vancouver que me encanta. Entonces nos vemos a la otra.